Bendecido. Con ese solcito que está allá afuera estamos bendecidos. Estamos, mira, entra por las ventanas el solecito. Damos gloria al Señor. Así que vamos a leer la palabra del Señor y yo quiero declarar esta palabra y quiero traerla a tu vida. Y quiero que esta palabra marque tu vida, porque esta palabra la necesitas hoy tú. Yo la necesito, tú la necesitas, en el nombre del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 38 en adelante. Cuando lo tenga, dígame amén. Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 38. Si alguien no tiene Biblia, levántese y vaya a un hermano que no tenga Biblia, léala. Si hay más Biblia, creo ahí. Si alguien necesita Biblia para leerla, nos pide, ahí hay Biblia, creo que todavía sobran, ¿verdad? En el nombre del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 38. Cuando lo tenga la iglesia me dice amén. Grite para que se le vaya el frío. Dígame amén. Amén. Así me gusta. Anímeme porque yo quiero predicar hoy. Dice el verso 38: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas, diga conmigo profetas, estaban con él. Aleluya. Los hijos de los profetas. No eran profetas, pero eran los hijos de los profetas. Estaban a punto de recibir un llamado, pero todavía no eran profetas. Estaban con el hombre de Dios. Quiere decir que estaban en el tiempo correcto, con la gente correcta y con el grupo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que dijo a su criado, dice, por lo cual dijo a su criado: pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Vamos a honrarlos. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Dice amén. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, trigo nuevo en su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente, cabezón, para que coman, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Ocupe su lugar. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra Dios tiene para tu vida hoy. Qué tremenda palabra Dios tiene para tu vida hoy. Yo quiero que tú tengas los oídos bien abiertos, porque esto que hemos leído concuerda con lo que estamos haciendo hoy. Concuerda con lo que hoy estamos haciendo, guerra espiritual. Con lo que hoy estamos haciendo, todo está en conjunto, hermano. Todo está en conjunto. Lo que me gusta de esta historia que hoy te voy a traer es que Dios siempre llega justo a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios siempre está presto para oír el clamor de sus hijos. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Cuántos saben que al Dios que servimos es poderoso? ¿Cuántos saben que al Dios que tú sirves, hermano, honra la fe? Cuando la ponemos en Dios, Dios honra tu fe. No hay cosa más grande que saber que le estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. No hay cosa más grande de saber
que al Dios que tú y yo le servimos todavía nos libra y nos da bendición y nos saca y se glorifica en nuestras vidas. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Nadie se ha equivocado de los que estamos hoy aquí. Nadie se ha equivocado al llegar a este lugar. Estás en el tiempo correcto, en el lugar correcto y con la gente correcta. Dale la gloria al Señor. Porque hoy muchos han decidido y están en un tiempo donde están en un grupo equivocado, con gente equivocada que los está guiando no al cielo, sino los está llevando al infierno. Por eso hay que tener discernimiento de saber que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque si tú no te dejas guiar por el Espíritu de Dios, Dios se glorifica de muchas maneras. Pero si tú no quieres obedecer a Dios, tú vas a caminar conforme a tus sentidos físicos y no guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren discernimiento de espíritu? Porque nosotros hablamos mucho de discernimiento, hablamos de Dios, hablamos que Dios es espíritu, hablamos de que hoy queremos de Dios, sí, pero hay, diga conmigo, decisiones. Las decisiones que tú haces van a marcar tu vida, y para bien o para mal. Pero hay algo importante. Cuando Dios quiere glorificarse, Dios te va a guiar al grupo correcto, con la gente correcta, y te va a guiar al varón correcto que es de Dios. Yo quiero hablar bajo el tema hoy: hay muerte en la olla, porque es lo que sobresale en esos pasajes que leímos. Sobresalen más cosas importantes espirituales para nosotros hoy. Pero de donde yo voy a desglosar este mensaje hoy es partiendo de donde los hijos de los profetas gritaron y dijeron: hay muerte en la olla, cuando ellos tenían que comer porque había hambre en la tierra. Había hambre en la tierra. Y la Biblia dice que Eliseo, el varón de Dios, la unción de Dios, Eliseo, el varón de Dios, vuelve a Gilgal, donde Dios se glorifica en Gilgal en muchas ocasiones. Gilgal es un lugar donde Dios confronta. Gilgal es un lugar de santidad. Gilgal es donde Josué trajo a los hijos de Israel y circuncidó a todos los varones de Israel como un acto de limpieza, de santidad a Dios. En Gilgal fue donde Josué afiló cuchillos, y todos los hombres de Israel, los jóvenes de Israel que iban a entrar a la tierra prometida, tenían que ser, hermanos, circuncidados como un acto de pacto con Dios, que era que ellos se daban a Dios, y es un acto de pureza para Dios. Y cuando vemos que en Gilgal es un lugar de santidad, es un lugar de consagración, pero es un lugar donde Dios también trae sanidad y salvación, y es donde el Señor se glorifica para bien. Dale la gloria a Dios por eso. Eliseo dice que regresa a Gilgal, y regresó con su siervo. La Biblia, la Reina Valera que yo tengo lo expresa como criado, pero no es un criado, era un siervo. Era un escudero. En otras versiones habla de escudero. Habla de que era un ayudante del varón de Dios. En otras versiones habla que era un criado, pero no era más que un criado. Era un hombre que le servía al varón de Dios. Ahora, hay varias enseñanzas espirituales en estas porciones bíblicas que leímos. Y una de ellas es que dice la palabra que Eliseo, cuando vuelve a Gilgal, había una gran hambre en la tierra. Una gran hambre en la tierra. Hoy podemos decir que hay mucha hambre primeramente en la tierra, pero lo primero que puedo yo decirte hoy, que hoy hay hambre por la palabra de Dios en la tierra. Hoy gente está buscando el mover de Dios, porque tienen hambre de escuchar a Dios. Pero para que tú puedas saber que es Dios el que te está hablando, para que tú puedas saber que tú estás en el camino correcto, en el lugar correcto, con el grupo correcto, con el varón correcto, con la iglesia correcta, primeramente tienes que tener discernimiento de espíritu.
Porque hoy mucha gente en el mundo está corriendo buscando a Dios, pero lo tremendo es que llegan a gente equivocadas que les están enseñando doctrinas falsas, donde ya le está diciendo hoy en día hay muchos grupos religiosos que hablan la palabra del Señor, pero tuercen la palabra de Dios. Hoy hay grupos modernos donde te están diciendo que ya no es necesario que tú ayunes, que ya no es necesario la salvación por gracia. Hoy hay muchos lugares donde hay gente que están enseñando donde te dicen que ya no es necesario pagar un precio para que tú entres al cielo. Hoy hay muchos predicadores que están enseñando la palabra falsamente, que la están tomando y que están diciendo que ya no es necesario que tú te estés consagrando día a día, que tú estés buscando al Señor día a día, que ya no es necesario la santidad, sino están enseñando una doctrina falsa donde te dicen: una vez justo, siempre justo. Y mucha gente cree, y mucha gente busca, y mucha gente está caminando equivocadamente. ¿Por qué? Porque tienen hambre de Dios, pero han llegado a lugares que no están enseñando la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Por eso hay que saber que hay hambre de Dios, pero hay que saber y entender que estás buscando al Dios Todopoderoso, que el Dios Todopoderoso te está bendiciendo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hubo hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con Eliseo, por lo cual dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para que los hijos de los profetas coman. Había hambre en toda la tierra. Oyes, qué tremendo. Había hambre en la tierra, pero el varón de Dios le dice a su ayudante, a su criado: ponme una olla grande. Mire, donde había necesidad en toda la tierra, es que el varón de Dios, cuando es guiado por Dios, donde hay escasez, cuando llega el varón de Dios, dice: no, aquí hay abundancia. ¿No me entendió? Es que cuando el mundo está diciendo hay necesidad, es que cuando el mundo está hablando voces, cuando dice no hay comida, hay escasez, lo que viene es tormento, lo que viene son necesidades. Sí, en el mundo hay una voz donde te dice que hay mucha necesidad, pero en la gente de Dios es que como llamamos las cosas que no son como si fuesen, hermano. Aunque en el mundo haya necesidad, en la gente de Dios guiada por el Espíritu Santo dice: no, hay abundancia. En el mundo puede haber escasez, pero en el altar hay abundancia. Dale la gloria a Dios por eso. Y el varón de Dios dice: oye, amigo mío, ven, búscate una olla, no mediana, no small, no, búscate una olla grande. Oyes, y había, hermana Sharo, y había hambre en toda la tierra. Pero es que va de acuerdo a lo que tú confiesas. Si tú en medio de tu necesidad dices: no, yo sé que estoy pasando un momento difícil, la cartera está vacía a lo mejor, pero yo tengo un Dios que suple todas las cosas. Yo tengo un Dios que todavía responde la oración. Yo tengo un Dios al cual todavía escucha a aquel que se postra y le escucha. Aleluya, dale la gloria a Dios por eso, hermano, porque no es lo que el mundo dice, es lo que la palabra de Dios declara y establece. Ponte una olla grande. Lo que viene para este lugar es grande. Yo no sé, pero es para que tú digas amén, gloria a Dios, y jalarte los pelos. Ponte una olla grande, varón. Pero como tú me dices una olla grande, hay hambre en toda la tierra, ponla. Y le dieron mire, es que cuando Dios se va a glorificar hay un orden. Diga conmigo: orden. Tú no puedes saltar al orden de Dios. Cuando Dios dice es por aquí, es por aquí. Si Dios te dice ponte de rodillas, ponte de rodillas. No. Cuando Dios dice es tiempo de clamar, no te pongas a estudiar.
Cuando Dios te dice es tiempo de orar, no te pongas a cantar. No, no, no. Hay un orden. Cuando Dios te dice es tiempo de adorar, hay que adorar. Cuando es tiempo de guerrear, es tiempo de guerrear. No, 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 no. Es que no me entiende, hermano. Porque es que a veces nosotros saltamos el orden de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Dale el aplauso a Dios por eso. Hey, Dios le dice a Eliseo al siervo: ve y ponte una olla grande y ponle comida a esa olla. Pero por ahí había uno entrometido, que no faltan, y estaba escuchando, quizás detrás de la puerta, estaba escuchando al varón. Está pidiendo, al siervo le está pidiendo que ponga. Y sin decir nada, aquel hombre estaba quizás escuchando cerca del varón. Y aquel hombre que no se le había dado a él el mandato, era Giesi, y era al siervo de Eliseo. Dice que otro estaba escuchando y salió corriendo al campo a recoger, y vio una como parra montés, como parra, pero no era parra. Era como calabaza, pero no era calabaza. Y cortó, y no era a él que le habían dado la orden, era al siervo de Eliseo. Pero como siempre hay alguien que quiere estropear los planes de Dios. Puede ser un demonio de qué. Hay demonios que siempre se quieren introducir en tu hogar para detener el plan de Dios que Dios tiene para ti. Dale la gloria a Dios por eso. Por eso tiene que haber discernimiento en el pueblo de Dios. Tiene que haber discernimiento en la iglesia. Tiene que haber discernimiento. Cuando Dios dice que vienen cosas grandes, hay un orden de Dios. Hay un orden de Dios para que tú recibas. Yo no me quiero adelantar a esto. Yo no me quiero adelantar al mensaje, porque quiero ir desglosando este mensaje por mensaje. Dice Eliseo: yo tengo más de 100 hombres que son hijos de los profetas. Ellos estaban caminando en una escuela profética de Eliseo. Iba a formar a esos hijos de los profetas. Les estaba sembrando la profecía, lo profético. Quiere decir que estaban en un tiempo determinado. Eliseo tenía un grupo, más de 100 hombres de hijos de los profetas. Había una escuela, había un discipulado que Eliseo estaba formando a los hijos de los profetas para que la unción de Dios cayera sobre esos hijos. Dice que no eran gente común los que rodeaban a Eliseo en ese tiempo. Eran los hijos de ¿quién? ¿Los hijos de quién? No era el hijo del vecino, no era el hijo del amigo, era los hijos de los profetas. Quiere decir que Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito en ese grupo que tenía a cargo Eliseo. Y siempre el diablo, cuando hay un plan en un grupo, cuando hay un plan en la iglesia de parte de Dios, cuando hay un propósito en una vida, cuando hay un propósito de parte de Dios en una familia, siempre el diablo va a meter, como dicen por ahí los mexicanos, va a meter su cola. Siempre el diablo va a querer estropear los planes de Dios, pero al cual nosotros hoy reprendemos. Y cuando Él quiera manifestarse, nosotros tenemos discernimiento. Hay gente espiritual ahí sentada que dice: diablo, tú te vas de mi hogar, tú te vas de mi matrimonio, tú te vas de aquí. Diablo mentiroso, yo me voy hacia adelante, yo voy a la conquista, porque Dios me tiene reservado para mí hoy una vez. Dale la gloria a Dios por eso. Ay, está bueno. Ahora, uno fue corriendo a buscar. Mire, es que para que tú y yo recibamos de parte de Dios, diga conmigo, discipulado. Eliseo tenía hijos de los profetas, porque estaban en una escuela profética. Para que nosotros, la iglesia Rey de Reyes, vaya creciendo y vaya en aumento, tenemos que ordenarnos como ya lo estamos haciendo. Tiene que haber un orden, tanto divino como en la iglesia. Eclesiásticamente debe haber un orden.
En nuestra vida personal tiene que haber un orden, tiene que haber servicio a Dios, tiene que haber obediencia a Dios, tiene que haber limpieza de nuestra vida, tiene que haber consagración a Dios, tiene que haber un orden en nuestras vidas, porque en el mundo hay desorden. El mundo hay desorden, en el mundo, en la vida, las vidas viven en desorden. En el mundo las vidas, la gente, el hombre, la gente vive, el ser humano vive en desorden. En el mundo hay libertinaje, en el mundo hay un camino ancho. Tú puedes hacer en el mundo lo que tú quieras, lo que se te venga en gana, tú lo puedes hacer en el mundo. Pero cuando llegas al evangelio, el Espíritu Santo te dice: no, aquí te ordenas, tu vida tienes que ordenarla. Primero tienes que humillarte ante Dios, tienes que consagrar tu vida, tienes que entregarte a Jesucristo para que Cristo pueda hacer la obra en tu vida. Y después tienes que ser formado, discipulado, tienes que ser formado. Por eso aquí ya comenzamos una escuela prácticamente los viernes. Vamos a tener discipulado, y ya comenzamos con todos, ya en una misma línea. Comenzamos con los hombres, comenzamos con la gente adulta, comenzamos con los niños, comenzamos con los jóvenes, y por consiguiente vienen más estrategias de parte de Dios para este pueblo, porque aquí hay que formarse, hay que formarnos, aquí hay que ordenarnos, hay que ordena tu vida y recibirás bendición. Nadie puede recibir lo nuevo de Dios si no eres formado de parte de Dios. Tú no puedes decir que estás recibiendo de Dios si no estás sometido a Dios. Ay, 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 ya se dañó esto. Tienes que ser formado. Miren lo que escribí aquí. Tienes que ser formado para ser usado. Dígale a tu hermano que está a tu lado: tienes que ser formado para ser usado. No puedes ser usado si no eres formado primeramente en la palabra de Dios. No puedes ser usado si no eres formado en la iglesia. Si no, Dios no te está formando, si el pastor no te está formando, si los líderes no te están formando, debe haber diga conmigo, someterse. Hay que haber sometimiento para que pueda Dios obrar en tu vida. Nada vamos a recibir de Dios si hay un desorden en nosotros. Es mentira del diablo que tú estás diciendo: ay, hay muchos que dicen: ay, sí estoy recibiendo de Dios, pero no está formado en su vida. No hay un orden en su vida. Para que tú puedas recibir lo fresco de Dios, tienes que haber un orden en tu vida primeramente, una formación. Y Eliseo estaba en el tiempo correcto, con la gente correcta, y estaba formando a un grupo que iba a ser profeta para la gloria de Dios. Pero siempre el diablo pone su parte. Cuando había hambre, uno salió corriendo, fíjense, a buscar calabazas, y encontró calabazas, y no eran pepinos, eran pepinos más bien. No eran calabazas, eran como calabazas. Pero él no discernió a aquel hombre. Dice que fue al campo, salió corriendo y dijo: aquel varón quiere un potaje. Y fue corriendo aquel y locamente apresuradamente comenzó a echar en sus faldas, como dice que vio como una parra montés. ¿Cuántos creen que el diablo es mentiroso? Que el diablo representa algo que no es. ¿Cuántos dicen amén? El diablo es un cochino, y el diablo es un mentiroso, el diablo es un usurpador, el diablo, hermano, es un mentiroso, el diablo es uno que aparenta ser alguien pero no es así. Y aquel hombre salió al campo a buscar comida, y dice que miró una como parra montés, pero no era parra montés. Y cuando la miró dijo: wow, esto está tremendo. Esto está bueno, esto puede ser un buen alimento para el potaje que va a ser y quiere el varón de Dios. Este asopado va a salir bueno con esto. Y cortó rápidamente. Aleluya. Pero me gusta una expresión del verso 39, donde dice: y salió uno al campo a recoger hierbas. Y salió uno al campo a recoger hierbas.
Y la palabra campo, en la palabra del Señor, vamos a verlo en Mateo capítulo 13. La palabra campo es el mundo, representa el mundo. Quiere decir que uno fue corriendo a buscar cosas del mundo para traerla a la olla que era del varón de Dios y era para los hijos de los profetas. ¿Quién le dijo que fuera a buscar cosas del mundo para traerlo a la olla? Digan amén, porque mira, ya usted sabe por dónde voy, siéntese bien. Mateo capítulo 13 les dije, ¿verdad? Verso 38, vamos a ver ese verso. Mateo capítulo 13. ¿Cuántos se gozan? Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para nosotros? Claro que sí. El mundo salió corriendo a buscar cosas del mundo. Y el verso 13, verso 38 dice Jesucristo: el campo es el mundo. Ahí está. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Alaba a Dios. ¿Qué tú eres? Trigo. ¿Cuántos trigos hay aquí hoy? 3 nada más. ¿Cuántos trigos hay aquí? La cizaña es igual que el trigo, se parece. La cizaña y el trigo son iguales. Pero llega un momento que el trigo crece y cuando ya salen las espigas, el trigo sigue derecho y se queda bien derechito. Pero cuando la cizaña comienza a tener espigas y comienza a tener fruto, la cizaña se dobla. ¿Así es o no es así? ¿Así es? ¿O es al revés? ¿El trigo sigue derecho o es al revés? ¿Sí o no es al revés? Sí, es al revés. Mire, la cizaña crece y crece derecho y da fruto, pero sigue derecha. Pero el trigo, cuando es tiempo de dar fruto, el trigo se dobla. Simboliza humillación al Señor. Simboliza poner todo a los pies del Señor. Al orgulloso Dios no lo usa. Al orgulloso Dios nunca lo va a usar. Al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. ¿Cuántos dicen amén? Pero el mundo, la palabra mundo en la Biblia, la palabra mundo representa, dice el campo, la palabra campo en la Biblia representa el mundo. Y dice que uno fue corriendo a buscar al campo y el campo representa al mundo. Dice que fue a buscar cosas del mundo, aquel hombre en el mundo. Y mire hermano, el mundo. Nosotros no podemos, hay que entender que el mundo en el sistema que vivimos está condenado. El mundo está condenado y nosotros no podemos seguir la corriente del mundo. Nosotros tenemos que seguir la corriente de la palabra de Dios. El mundo te ofrece muchas cosas lindas, pero son pasajeras. Lo que te ofrece la palabra de Dios son eternas. Las cosas de Dios son eternas. Lo que hoy estamos predicando y lo que estamos buscando en esta iglesia son cosas eternas, hermano, cosas eternas. ¿Cuántos hijos del reino hay en este lugar buscando cosas eternas? Y el apóstol Pablo dice, hay que buscar las cosas de arriba. Y aquí en esta iglesia estamos buscando las cosas de arriba, donde está sentado Jesucristo a la diestra del Padre. En el mundo que siga su curso, el mundo que siga su curso. Pero nosotros hay que detenernos y decir, no, hay que echar a un lado el mundo y hay que buscar las cosas de Dios, las cosas divinas, las cosas de santidad, las cosas de la palabra, porque en el mundo hay aflicciones, pero en este lugar hay restauración y vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Bueno, aquel hombre fue a buscar cosas en el campo, representa el mundo. ¿Y qué pasó? Dice que cuando regresa, las cosas que estaban en el campo, dice que representa el mundo, las trajo y la echó en el potaje. Dios mío. Es que hay cosas en el mundo que el mundo te ofrece que aquí no te sirven. Pero es que en el mundo yo era así, pastor, no. Allá eras así. Aquí te sometes. Hay que entender que hay que someterse a Dios. La olla grande, esta es una olla, mire, esta es una olla grande que Dios nos dio. Y hay que entender que hay que entender que tú vas a ser usado por Dios.
Y hay que entender que tú te tienes que mover en el espíritu. Y hay que entender que tú te tienes que mover en el discernimiento de espíritu. Y mucha gente va a llegar a este lugar para ser restaurado y ser bendecido y ser usado por Dios. Pero hay que cuidar esta olla grande y el alimento que se está cocinando en este lugar. Aquí no cabe el mundo. Aquí no cabe las cosas del mundo. Aquí cabe la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que cuando Dios tiene un plan sobre la iglesia, siempre va a haber una oposición. Hay oposiciones. Y hoy lo estamos viendo, quizás no físicamente, pero lo estamos viendo en el ámbito espiritual. Cuando Dios se quiere manifestar en la iglesia, la gente calla. Cuando es tiempo de adorar, la gente se calla. Cuando es la gente de levantar sus manos, como que el diablo viene con 10 demonios y dice: no levantes las manos, ahí te tiene atado el diablo. No, diablo mentiroso, tú te quedas ahí, pero yo levanto mis manos. Si el Dios me dice que levante mis manos, levanto mis manos. Si Dios me dice que yo abra la boca, y dice la palabra del Señor en Isaías que mi garganta se va a transformar en una trompeta de Dios. A su nombre. Las cosas del mundo te van a llevar al infierno. Alaba a Dios. Aquí no te estamos pasando pañito fresco ni tibio. Si no estás bien, hay que entender que Dios tiene planes para tu vida, pero tienes que hacer decisiones. Y no puedes tomar cosas a la ligera. Mire, las cosas a la ligera. Aquel hombre fue corriendo. El varón de Dios quiere alimento y se está muriendo. No. Eso es que para recibir de Dios, hermano, esto es paciencia. Para que Dios pueda obrar en tu vida, tienes que saber esperar, saber someterse, saber caminar en obediencia. La bendición tuya quizás no va a ser de la noche a la mañana. Debe haber una formación. Debe haber, hermano, primeramente una formación. Y luego de una formación, diga conmigo, hay procesos. Para poder recibir esta bendición que nosotros tenemos, que todavía no es todo, hay muchas bendiciones más. Pero Dios a veces nos procesa en la espera. Hay bendiciones para ti que Dios tiene para tu vida, que tú tienes que aprender a esperarlas. No te desesperes. Hay que saber esperar a Dios en paciencia. Por eso es que Dios le dice al salmista, dice: escribe, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque a veces hay una revolución dentro de nosotros. Yo no sé si solamente yo lo siento, o usted o yo no sé. Pero a veces hay una revolución dentro de mi vida, que hay una tempestad dentro de mí que quiere hacerme perder la voz de Dios. A veces se manifiesta en tu vida, en mi vida, se manifiesta una tempestad dentro de nosotros y escuchamos cosas difíciles, cosas tremendas. Escuchamos guerra, escuchamos esto, escuchamos lo otro, y comienza en nuestra vida una revolución dentro, una tempestad dentro de nosotros, y como que quiere confundirnos el diablo. Esa tempestad nos quiere confundir y como que nos quiere desanimar. Pero, hermano, esto es con paciencia. Hay que saber esperar en Dios. Hay que saber esperar en Dios. Mientras viene la respuesta de Dios, hay que seguir buscando a Dios. Mientras Dios me responde lo que Dios tiene, tengo que saber aprender a decidir. Esto no es locamente. Esto no es decir ya no quiero nada y me voy. No. Hay gente que está decidiendo locamente. ¿Por qué? Porque está llena del mundo. La gente que está llena del mundo no tiene discernimiento. La gente que está más llena del mundo que de Dios, cualquier cosita lo va a desanimar. ¿Y dónde está? ¿Se da cuenta? Hay que saber esperar. Hay que saber esperar en Dios. Si tú quieres que Dios sobre en tu vida, Dios no lo va a hacer de la noche a la mañana. A veces Dios se manifiesta en un momento determinado sin esperarlo, se manifiesta momentáneamente y Dios nos da la respuesta. Pero en otras ocasiones Dios dice: tienes que esperar. Porque tengo que moldear tu carácter, porque tengo que aprender tengo que saber que tú tienes que caminar con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es paciencia, hermano, esto es paciencia. Esto es tener paciencia. Queremos muchas cosas, pero a veces la paciencia es el primer escalón que tenemos que aprender a sobrellevar, hermano. En el mundo hay aflicciones. No puedes recibir de Dios si no deshaces las cosas del mundo en tu vida. No podemos recibir de Dios
La iglesia no puede recibir de Dios cuando estamos más llenos del mundo que de Dios. No, hay que aprender a recibir de Dios. Pero hay que saber entender esto, que cuando estás recibiendo de Dios es porque se está muriendo tu carne a las cosas del mundo y estás reviviendo para las cosas de Dios. Y Dios trabaja siempre con gente que está muriendo al mundo y le está diciendo sí al Señor, y está siendo crucificado con Cristo para que resucite con Cristo. Dale la gloria a Dios por eso. El descuido es otra de las armas del enemigo. Este hombre dice que salió a buscar una parra montés. Buscó un potaje y encontró como una parra montés, pero no era parra. Y el diablo lo engañó a este hombre y dijo: mira, échalo, a cabo se ve como calabazas. Se ve hermoso. Aparentemente esa parra era como parra montés. Y aquel hombre dice que miró el árbol y miró que tenía fruto, pero ese fruto no era para la goya grande que el hombre quería, que el hombre de Dios quería. Pero aquel hombre tan ligeramente fue, cortó, llenó sus faldas y cortó, y dice que llegó donde estaba el potaje grande y cortó cuando eran venenosas. Hey, o te conviertes en una bendición para la iglesia de Cristo, o te conviertes en una maldición. Ay, 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 ay. O te conviertes para bendición para el cuerpo de Cristo. En el mundo uno viene dañado, del mundo uno viene dañado, eso no cabe duda. En el mundo nosotros nos dañamos. Y hay cosas, por eso hay que tener, diga conmigo, discernimiento. Lo que Dios está haciendo en esta iglesia es algo poderosísimo. Por eso tú y yo tenemos que abrir bien los ojos. Lo que nosotros estamos prácticamente más tiempo fuera de casa que dentro de casa. Estamos en el trabajo, nos movemos en este mundo. Nos movemos afuera en el mundo, pero Jesús dijo importante Jesús: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué somos entonces? ¿Marcianos? No. Oye, Jesucristo sabe por qué dijo esta palabra. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Y de dónde somos entonces? El apóstol Pablo dijo: porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo. Nuestra identidad no es en el mundo, y el mundo quiere darnos una identidad falsa, apariencias. Y el mundo vive de apariencias que no cabe en la iglesia, que no cabe en el cuerpo de Cristo. La apariencia no cabe en el cuerpo de Cristo. O eres auténtico o eres apariencia, pero no puedes ser apariencia y auténtico. Tú tienes que ser auténtico primeramente. El mundo ofrece muchas cosas falsas. ¿Me entiendes? Y aquel hombre cortó algo como calabazas, pero no eran calabazas. Ese alimento era venenoso. Tú no puedes, tenemos que aprender a lidiar con cosas del mundo que hay que decir: no, Señor, esto no lo puedo llevar a la iglesia, lo suelto en el nombre de Jesús. Esto no cabe en la presencia de Dios. Esto que tengo en mi vida, el rencor, mi esposa predicaba algo aquí el viernes, fue poderoso, y dijo: el descuido. Hablaste del descuido, ¿verdad, amor? El descuido, no podemos. El que vendió la primogenitura por un plato de lenteja, Esaú cambió su primogenitura, la bendición patriarcal, la cambió por un plato de lenteja. Y mucha gente hoy en día está cambiando su bendición, su salvación, por un plato de cochino de lenteja en el mundo. Pero no hay que cambiarlo. Lo que el Dios te dio, la sangre de Cristo, vale mucho para que la cambies con cualquier miseria del mundo. No, hay que luchar y hay que decir: Señor, tú me has dado la salvación y yo no la negocio con nada.
Yo no negocio la salvación en el mundo con nada, ni con nadie, ni con una miseria del diablo. Nada, no hay que negociar mi santidad, mi salvación, mi consagración. Hermano, mi identidad con Cristo no la negocies con nada ni con nadie en el mundo. En el mundo está condenado, pero las cosas de Dios hay que ser auténtico en la presencia de Dios, porque a eso Dios le agrada. ¿Cuánto están recibiendo? Fue y cortó calabazas como calabaza silvestre y la trajo al potaje y las echa en el potaje. Aleluya. Descuido, diga conmigo descuido. Hebreos 12:1 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En Santiago 4:4 dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. Hermanos, yo no quiero ser enemigo de Dios. Ya el que se hace enemigo de Dios ya está frito. ¿Me entiende? Ya está frito. Es que la Biblia dice, léalo, subrayelo ahí, nótelo, Santiago 4:4. Porque el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O te vuelves amigo de Dios y enemigo del mundo, o viceversa, o te vuelves amigo del mundo y te constituyes enemigo de Dios. ¿Qué prefieres? El descuido. No puedes tomar nada a la ligera. Hay gente que está decidiendo a la ligera. Hay gente que está decidiendo a la ligera y está diciendo no. Cuando Dios le dice, mira, haz esto, y dice, no, mejor hago esto. A la ligera no hay que decidir. Cuando dijo un psicólogo por ahí, no tomes decisiones cuando hay una revolución en tu vida, hay algo dentro de ti que te desespera. No tomes decisiones cuando estás desesperado, porque cuando estás desesperado y cuando la sangre está en el cerebro, no tomes decisiones. Porque son peligrosas. A la ligera no podemos. Dijo por ahí un escritor también que yo lo leí y me quedó grabada esa frase. Yo estoy acostumbrado a aventar frases, a veces que Dios me da, a veces de líderes por ahí en el mundo que son ministros de congregación. Pero por ahí anoté una frase hace tiempo y que dice que Dios no platica con gente apresurada y sin tiempo. Dios nunca va a tener intimidad con gente apresurada y sin tiempo. Nunca Dios va a ministrar a la gente. No vas a recibir si no tienes tiempo, si no te dedicas a Dios. Dios no platica con gente apresurada y sin tiempo. O le das tiempo a Dios o decides para Dios. No puede, es que no hay tiempo. No, mentiroso. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No es necesario irse al mundo a pecar, a fornicar, a adulterar. Con solamente que tú seas un mentiroso, te evitas entrar al cielo. Mucha gente retenida, mucha gente que no quiere de Dios. Eso ya no es para este tiempo. Eso fue allá en los años 70, en los años 60. Hermano, venga al culto, por favor. Hermano, mira, Dios tiene algo para ti. No. Aquí hay que saber que tu salvación es la primera para Dios. Y aquí no vamos a lidiar con gente que tiene que uno que andar. Mira, vente. Ay, dale la oportunidad. Le vamos a predicar, le vamos a hablar, pero ya Cristo viene, hermano. Cristo viene. Y es tiempo de buscar a Dios. Mucha gente se va a quedar, y aún gente en las iglesias se van a quedar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesucristo. No el pastor Isaí, dijo Jesucristo. Hermano, esto es vida o muerte. Esto es salvación eterna o maldición eterna en el infierno. Hermano, acomódate a Dios, sométete a Dios. No hagas decisiones a la ligera, porque el que hace decisiones a la ligera se va a quedar. Hay que hacer decisiones, hermano, decisiones voluntad de Dios, decisiones tranquilas en la presencia
presencia de Dios con calma, orar. Hermano, hay que decirle: Señor, pertenezco al Rey de Reyes, dímelo. Si no pertenezco al Rey de Reyes, múdame de este lugar y hazlo con la paz de Cristo, y que Dios te bendiga. Pero si Dios te dijo sí, acomódate a Dios, sujétate a Dios, obedécele a Dios, y Dios te va a bendecir. Dios es lindo. Dios es lindo. Pero yo siento a Dios. Esta palabra bajó directamente del cielo para ti, hermano. Porque tu alma vale mucho. Si hoy te está hablando el Señor a través de mi vida, es porque tu alma valió la sangre de Cristo. No valió la sangre de cualquier hombre. No valió la sangre de cualquier personaje. Valió la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Valió esa sangre preciosa. Tu alma vale mucho. Tu alma vale mucho. Tú eres precioso. Tú eres un tesoro en las manos de Dios. Por eso el diablo se levanta en contra y te quiere sacar de los propósitos de Dios. Pero si hoy Dios te está hablando, acomódate a Dios, sujétate, sométete y dile: Señor, yo reprendo las cosas del mundo, pero las cosas que hay aquí en este potaje y en esta olla grande, yo voy a recibir de ti, y yo me voy a mover a lo que tú digas, no a lo que nosotros oímos del mundo. Porque en el mundo oyes muchas voces que quieren hacer que tú decidas. Y en este tiempo estamos escuchando muchas voces. Muchas voces. Voces del mundo, voces del secular, voces del mundo, voces del diablo. Pero en medio de esas voces tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, que te llama y te dice: hijo mío, ven. Que tienes que aprender a escuchar la voz de Dios que te dice: hijo mío, hija mía, ven. Yo quiero darte mis bendiciones. En medio de las voces que escuchamos en este tiempo, tienes que aprender a detenerte y decir: no, allá está la dirección de Dios. Aquí se te va a dar dirección de Dios. Si lo quieres, bienvenido seas. Aquí se te va a formar en la palabra. Lo quieres, bienvenido eres, bienvenido seas. Te quieres someter a Dios, bienvenido. Quieres trabajar para el reino, bienvenido. Quieres humillarte, bienvenido. Queremos hacer guerra, bienvenido, para la gloria de Dios. Dale el aplauso al Señor. Ponte de pie. Ponte de pie. Pasa al frente.